Capítulo 1. El horizonte desolado. En las colinas que rodean Crestwood, un pequeño pueblo imperturbable por los estragos del tiempo, la familia Hammond cultivaba sus raíces en la tierra que había sido testigo de generaciones de sueños y cosechas. El capítulo inicial de nuestra historia, El horizonte desolado, despliega una imagen de la vida cotidiana en este rincón pintoresco, donde la tradición y la rutina tejían la tela de la existencia. El pueblo, con su plaza central que servía como corazón latente de Crestwood, irradiaba la calma de la familiaridad. La mañana se despertaba con el canto de los pájaros y los rayos dorados del sol acariciaban los campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. John y Mary Hammond, los pilares de la familia, iniciaban cada día con la esperanza y la certeza de que las tierras que cultivaban serían el legado que dejarían a sus hijos. Emily, la hija mayor, con sus ojos centelleantes de sueños y aspiraciones, encarnaba la promesa de un futuro que trascendía los límites de Crestwood. La plaza del pueblo, escenario de las reuniones comunitarias y conversaciones al atardecer, era el telón de fondo donde los residentes compartían risas, consejos y proyectos para el futuro. El capítulo se despliega con una serenidad aparente, pero también insinúa el quiebre inminente de esta armonía. En este idílico escenario, el gobierno anuncia una iniciativa que podría alterar el curso tranquilo de la vida en Crestwood. Un programa que promete oportunidades más allá de los campos familiares, más allá de las colinas que delimitan el horizonte conocido. La noticia se propaga como un susurro entre los habitantes del pueblo, introduciendo una nota de cambio en la sinfonía constante de la vida. La decisión de Emily de explorar estas nuevas oportunidades, de buscar horizontes más allá de las colinas familiares, se convierte en el catalizador de una transformación que se cierne sobre Crestwood. El capítulo, El horizonte desolado, sirve como preludio de una historia que explorará las tensiones entre la tradición arraigada y la promesa desconocida que aguarda más allá del paisaje familiar. La plaza del pueblo, antes llena de risas y conversaciones esperanzadoras, comienza a vislumbrar la sombra de un cambio inminente, y la familia Hammond, con el futuro en la balanza, se prepara para enfrentar el desolado horizonte que se cierne sobre Crestwood. Capítulo 2. Un destello de esperanza. Crestwood, tras el anuncio del gobierno y la partida de Emily en busca de un futuro más allá de las colinas familiares, se ve inmerso en un estado de cambio palpable. Un destello de esperanza, el segundo capítulo de nuestra historia, despierta con él una amalgama de emociones que oscilan entre la incertidumbre y el anhelo de un porvenir diferente. En este capítulo, las colinas que rodean Crestwood se presentan con matices de melancolía. Los campos que antes acogían la laboriosa rutina de la familia Hammond, ahora yacen en una quietud que refleja tanto la ausencia de Emily como la anticipación de lo que está por venir. Las conversaciones en la plaza del pueblo, una vez colmadas de risas y proyectos compartidos, adoptan un tono más sosegado mientras la comunidad asimila la partida de uno de los suyos. Para la familia Hammond, la ausencia de Emily pesa como una sombra en el hogar. La casa familiar, que antes resonaba con la vitalidad de una familia unida, ahora resuena con la quietud de las cosas dejadas atrás. John y Mary, a pesar de su arraigo a la tierra que han cultivado durante décadas, experimentan el eco de una nueva realidad, una en la que las semillas de cambio han sido sembradas.
Mientras Crestwood se adapta a esta nueva normalidad, el capítulo revela destellos de esperanza. La iniciativa del gobierno, aunque inicialmente envuelta en incertidumbre, comienza a tomar forma. La plaza del pueblo, a pesar de la ausencia de Emily, se convierte en el epicentro de conversaciones esperanzadoras y planes para el futuro. La comunidad, como un organismo resiliente, comienza a explorar las oportunidades que el cambio podría ofrecer. En el hogar de los Hammond, Thomas, el hermano menor, se convierte en un punto focal de este destello de esperanza. Su decisión de quedarse atrás, enraizado en la tierra familiar, se convierte en un faro de continuidad en medio de la transición. Mientras la familia se esfuerza por mantener la llama de la esperanza viva, el capítulo también explora las tensiones individuales de Thomas, quien, a pesar de su decisión, enfrenta las dudas propias de la adolescencia y la responsabilidad inesperada. El horizonte desolado que se cernía sobre Crestwood comienza a teñirse de luz con este destello de esperanza. La iniciativa del gobierno, antes una sombra amenazante, ahora se vislumbra como una oportunidad para la renovación. La plaza del pueblo, a pesar de la tristeza inicial, se convierte en un foro de intercambio y colaboración. La familia Hammond, mientras ajusta las velas de su trayectoria, comienza a divisar un horizonte donde, aunque incierto, destella con las posibilidades de un nuevo comienzo. Así, un destello de esperanza deja entrever el conflicto entre el arraigo a las tradiciones y la promesa de lo desconocido. Crestwood, entre colinas que guardan historias y una plaza que atestigua la evolución, se prepara para recibir la marea de cambios que se avecina. Este capítulo sirve como un puente entre la melancolía de lo perdido y la promesa incandescente de lo que está por venir, explorando las complejidades de la adaptación y la resistencia ante el flujo constante de la vida. Capítulo 3. Los susurros del cambio. Con el telón de fondo de Crestwood, donde las colinas guardan secretos antiguos y la plaza del pueblo lleva las huellas de risas y sueños compartidos, los susurros del cambio se despliega como el siguiente capítulo de nuestra historia. En este episodio, el pueblo se sumerge más profundamente en la marea de transformación, mientras los susurros del cambio fluyen como una brisa inquietante a lo largo de Crestwood. Las colinas que abrazan el pueblo se tornan en un escenario lleno de tensiones latentes. La partida de Emily y la iniciativa del gobierno han creado grietas en la rutina apacible de Crestwood. A medida que los primeros brotes de cambios se manifiestan, la comunidad se ve enfrentada a la dualidad de emociones, la nostalgia por lo que se fue y la anticipación de lo que está por venir. En el hogar de los Hammond, John y Mary se enfrentan al desafío de adaptarse a la nueva realidad que se despliega ante ellos. La granja, que alguna vez fue un epicentro de vida y actividad, se encuentra en un estado de transición. Los días transcurren entre las tareas diarias y las conversaciones sobre el futuro incierto. La figura de Emily, ausente pero siempre presente en los recuerdos, se convierte en una sombra que se proyecta sobre la familia. Thomas, el joven hermano de Emily, se convierte en un observador atento de los susurros del cambio. En su mundo adolescente, la incertidumbre del futuro choca con la sensación de responsabilidad que siente hacia la tierra que lo vio crecer. Sus inquietudes y dudas reflejan la lucha interna que embarga a Crestwood en su conjunto. La plaza del pueblo,
una vez el epicentro de conversaciones joviales y planes para el futuro, se transforma en un lugar de encuentro marcado por un aire de contemplación. Los susurros del cambio, expresados en las conversaciones en voz baja y las miradas cargadas de significado, revelan la resistencia arraigada en la comunidad. Sin embargo, también reflejan la aprehensión que acompaña a la incertidumbre de lo desconocido. La iniciativa del gobierno, que en un principio fue recibida con cautela, comienza a materializarse en cambios tangibles. Proyectos comunitarios y colaborativos emergen como respuesta a los desafíos presentes, marcando una transición palpable en Crestwood. Los susurros del cambio, aunque inquietantes, llevan consigo la promesa de un renacimiento, de un pueblo que se adapta y evoluciona. En el hogar de los Hammond, los susurros del cambio se entrelazan con la historia de la familia. Conversaciones en la mesa familiar, miradas compartidas y decisiones que se toman con un ojo en el pasado y otro en el futuro, tejen el tapiz de una narrativa que explora la complejidad de adaptarse a nuevas realidades mientras se preserva el espíritu que ha definido a Crestwood a lo largo de los años. Así, los susurros del cambio se erige como un capítulo crucial en la narrativa de Crestwood. Los personajes, marcados por la tensión entre lo antiguo y lo nuevo, se encuentran en un punto de inflexión. La plaza del pueblo, testigo de risas y lágrimas, se convierte en el escenario donde los susurros del cambio adquieren forma y sustancia. La brisa de transformación, aunque sutil, se intensifica, presagiando la llegada de un nuevo amanecer en Crestwood. Capítulo 4. Una cosecha amarga. El cuarto capítulo de nuestra historia, Una cosecha amarga, se despliega como una sinfonía de contrastes en Crestwood. En medio de la promesa de renovación y los susurros del cambio, la realidad de las decisiones tomadas comienza a manifestarse. Este capítulo, marcado por una cosecha que no solo se refleja en los campos de la familia Hammond sino también en el tejido social de Crestwood, explora las repercusiones de las elecciones individuales en el entramado colectivo del pueblo. Las colinas que una vez fueron testigos de la esperanza ahora se presentan como un lienzo marcado por la dualidad de la vida rural. La granja de los Hammond, con sus campos que alguna vez prometieron abundancia, enfrenta el peso de decisiones difíciles. Las tierras, ahora más áridas que antes, reflejan la realidad de una cosecha amarga, marcada por las consecuencias de la tormenta y las elecciones que siguieron. En el hogar de los Hammond, John y Mary enfrentan la cruda realidad de las dificultades económicas. La tierra, que durante generaciones había sido el sustento de la familia, ahora muestra cicatrices de una batalla contra fuerzas más allá de su control. La cosecha, que alguna vez fue un acto de celebración y gratitud, se convierte en un recordatorio amargo de las adversidades. Thomas, sintiendo la presión de las expectativas y la responsabilidad de sostener la granja en ausencia de Emily, experimenta una transformación palpable. El peso de una cosecha menguada y la carga emocional de decisiones difíciles lo sitúan en el centro de una narrativa que explora el proceso de maduración forzada por las circunstancias. En la plaza del pueblo, los habitantes de Crestwood enfrentan una cosecha amarga a nivel comunitario. Las conversaciones que una vez fueron llenas de entusiasmo y planes para el futuro se ven eclipsadas por la sombra de la realidad económica.
El sueño de prosperidad que acompañó a la iniciativa del gobierno se desvanece ante la cruda verdad de las limitaciones y desafíos que enfrenta el pueblo. El capítulo revela las tensiones latentes entre aquellos que partieron en busca de oportunidades en la ciudad y los que se quedaron para preservar las raíces familiares. Las divisiones en la comunidad se intensifican a medida que las adversidades se acumulan, y la cosecha amarga se convierte en un reflejo doloroso de las decisiones tomadas en el pasado. Aunque las colinas de Crestwood siguen siendo testigos silenciosos de la vida que se desarrolla en su seno, ahora llevan consigo el peso de una cosecha amarga. La granja de los Hammond, marcada por la lucha y la pérdida, se convierte en un símbolo de la fragilidad de los sueños. La plaza del pueblo donde los destinos se entrelazan, se erige como un espacio donde las consecuencias de las elecciones individuales reverberan en el tejido colectivo de Crestwood. Una cosecha amarga marca un giro crucial en la historia de Crestwood. Los personajes, ahora confrontados con la realidad de sus decisiones, se ven obligados a enfrentar las consecuencias de la tormenta y las elecciones que siguieron. Este capítulo invita a reflexionar sobre la naturaleza intrincada de las relaciones familiares y comunitarias, explorando cómo las decisiones individuales pueden desencadenar cosechas tanto dulces como amargas en el tapiz de la vida. Capítulo 5. Los distantes ecos del hogar. En este quinto capítulo de nuestra narrativa, Los distantes ecos del hogar, Crestwood se sumerge en un eco melancólico que resuena entre las colinas y la plaza del pueblo. La comunidad, marcada por la amargura de una cosecha difícil, se enfrenta a la realidad de que el hogar, aunque conocido, ha cambiado irremediablemente. Este episodio examina la interconexión entre el pasado, el presente y el futuro, mientras los residentes de Crestwood intentan reconciliar las visiones divergentes que han surgido dentro del pueblo. Las colinas, que alguna vez fueron testigos de risas y sueños compartidos, ahora resuenan con los ecos de la tormenta y las decisiones difíciles. La granja de los Hammond, con sus campos que reflejan las cicatrices de las adversidades, se convierte en un recordatorio tangible de los desafíos que la familia y el pueblo han enfrentado. Las colinas, aunque inmutablemente presentes, parecen llevar consigo una tristeza que solo puede ser entendida por aquellos que han llamado a Crestwood su hogar, durante generaciones. La granja de los Hammond, donde los surcos en la tierra cuentan historias de esfuerzo y dedicación, se convierte en un espacio de reflexión. John y Mary, enfrentando las realidades de una cosecha amarga, sienten la carga de decisiones que han afectado no solo su futuro sino también el legado que dejarán atrás. Emily, que regresó en un momento de incertidumbre, se enfrenta a los ecos distantes de la vida que alguna vez conocía, sintiendo la brecha entre su vida en la ciudad y las raíces rurales que la vieron crecer. Thomas, el hermano menor, se convierte en un receptor de estos ecos distantes. Sus propias luchas personales se entretejen con las tensiones crecientes en la comunidad. Mientras navega por las responsabilidades que pesan sobre sus hombros jóvenes, Thomas se encuentra dividido entre la lealtad a las tradiciones familiares y la necesidad de adaptarse a una realidad cambiante. La plaza del pueblo, una vez el epicentro de la vida comunitaria, ahora refleja los distantes ecos del hogar. Las conversaciones, antes llenas de optimismo y planes compartidos, ahora llevan consigo la carga de las divisiones y las aspiraciones divergentes. La comunidad, aunque unida por la historia común de Crestwood,
se ve desafiada por la interpretación variada de lo que realmente significa llamar a este lugar hogar. El capítulo explora cómo los ecos distantes del hogar resuenan de manera única en cada residente de Crestwood. La dualidad entre la nostalgia por un pasado que ya no existe y la necesidad de adaptarse a una realidad cambiante se manifiesta en cada interacción y cada mirada compartida en la plaza del pueblo. A medida que los distantes ecos del hogar se desenvuelven, Crestwood se enfrenta a la complejidad de ser un lugar donde las raíces están entrelazadas con la realidad cambiante. Este capítulo invita a los lectores a reflexionar sobre la naturaleza evolutiva del hogar, cómo los ecos del pasado reverberan en el presente y cómo las decisiones individuales dan forma al futuro de Crestwood. Capítulo 6. El remordimiento de un hermano. En este sexto capítulo de nuestra historia, El remordimiento de un hermano, la trama se centra en Thomas Hammond, el hermano menor, cuyas elecciones pasadas y presentes se convierten en el foco de una narrativa cargada de emociones y reflexiones. Crestwood, ya marcado por la tormenta y las tensiones en la comunidad, se enfrenta a la realidad de un hermano que busca reconciliarse con sus propias decisiones. Las colinas que abrazan Crestwood, antes portadoras de secretos y sueños, ahora parecen observar con ojos inquisitivos. La granja de los Hammond, con su cosecha amarga y sus campos que llevan las huellas de las luchas familiares, sirve como escenario para la historia personal de Thomas. Entre las sombras de la granja y los ecos distantes del hogar, Thomas se embarca en un viaje de introspección y remordimiento. El capítulo se abre con Thomas reflexionando sobre el pasado, sobre la decisión de quedarse mientras su hermana, Emily, buscaba nuevas oportunidades en la ciudad. La dualidad de su elección se hace evidente, la lealtad a las tradiciones familiares frente a la carga de la responsabilidad de mantener viva la granja en ausencia de Emily. El peso de estas decisiones, que se manifiestan como surcos en la tierra, comienza a desgastar la aparente fortaleza de Thomas. La narrativa se sumerge en los recuerdos de Thomas, los momentos compartidos con Emily y la realidad de una brecha creciente entre ellos. La rivalidad silenciosa entre los sueños individuales y las expectativas familiares se convierte en una fuerza palpable que da forma a la dinámica entre los hermanos. La granja, marcada por la cosecha amarga, se convierte en un símbolo tangible de las elecciones de Thomas. Cada surco, cada planta, lleva consigo la historia de su sacrificio personal. El capítulo revela el diálogo interno de Thomas mientras lucha con el remordimiento, cuestionando si su decisión de quedarse ha sido en realidad un acto de lealtad o un sacrificio autoimpuesto. Los encuentros entre Thomas y los demás habitantes de Crestwood sirven como espejos que reflejan sus propias dudas. La plaza del pueblo, que alguna vez fue un espacio de convergencia y alegría, ahora se convierte en el escenario de las tensiones internas de Thomas. Los ecos distantes del hogar resuenan de manera especial para él, recordándole la conexión perdida con Emily y la dualidad de las expectativas familiares. El capítulo alcanza su clímax cuando Thomas, confrontado con el peso de su remordimiento, busca un entendimiento consigo mismo y con su hermana. La narrativa explora la complejidad de las relaciones familiares, la carga de las expectativas y el proceso de perdón, tanto hacia los demás como hacia uno mismo. El remordimiento de un hermano se revela como un episodio clave en la evolución de Crestwood. La trama, centrada en Thomas, destaca la importancia de la comprensión,
la empatía y el perdón en medio de las tensiones familiares y comunitarias. Este capítulo invita a los lectores a reflexionar sobre cómo las decisiones individuales pueden moldear el curso de una vida y cómo la reconciliación con el pasado es esencial para construir un futuro más armonioso. Capítulo 7. La lenta erosión de la esperanza. En este séptimo capítulo de nuestra historia, la lenta erosión de la esperanza, Crestwood se sumerge en un estado de ánimo sombrío marcado por la persistente lucha contra las adversidades. La comunidad, ya afectada por la tormenta y las tensiones internas, enfrenta una nueva realidad marcada por la erosión gradual de la esperanza. Este episodio pinta un cuadro emotivo de los desafíos que enfrentan los habitantes de Crestwood mientras luchan por mantener encendida la llama de la esperanza en medio de la incertidumbre. Las colinas que rodean Crestwood, testigos silenciosos de generaciones, parecen llevar consigo el peso de la tristeza. La granja de los Hammond, una vez llena de vida y promesas, ahora se presenta como un recordatorio tangible de la lucha diaria. Los campos, marcados por la cosecha amarga y las tensiones familiares, contribuyen a esa sensación de desgaste que se extiende por toda la comunidad. En el hogar de los Hammond, John y Mary enfrentan desafíos económicos cada vez mayores. La granja, afectada por la tormenta y la difícil decisión de Thomas de quedarse, experimenta una erosión lenta pero constante de sus cimientos. Los sueños que una vez florecieron entre los surcos de la tierra ahora parecen desvanecerse, dejando tras de sí la huella de la desesperanza. Thomas, el joven hermano, carga con el peso de sus propias decisiones y la percepción de que sus elecciones han contribuido a la lenta erosión de la esperanza en su familia. La tensión entre la lealtad a las tradiciones y el deseo de un futuro diferente se profundiza, afectando su relación con la granja y, por extensión, con su propia identidad. La plaza del pueblo, que alguna vez fue un refugio de alegría y convergencia, ahora refleja la sombra de la desesperanza. Las conversaciones entre los residentes están marcadas por un tono más apagado, las risas son menos frecuentes, y la comunidad se aferra a la esperanza con cada vez menos fuerza. La erosión gradual de la esperanza se manifiesta en las miradas cansadas y las conversaciones marcadas por la resignación. La iniciativa del gobierno, que alguna vez prometió oportunidades y un nuevo comienzo, parece enfrentar obstáculos insuperables. La realidad de los desafíos económicos y las tensiones internas ha erosionado la creencia en un futuro mejor para Crestwood. Los proyectos comunitarios, que al principio mostraron un atisbo de esperanza, ahora enfrentan dificultades para despegar, sumiendo a la comunidad en una espiral de desánimo. El capítulo examina de cerca cómo la esperanza, una vez vibrante y arraigada en la historia de Crestwood, se va desvaneciendo lentamente. Las colinas, la granja, la plaza del pueblo, todos reflejan la erosión de un tejido social que alguna vez fue fuerte y unido. Los personajes, marcados por la lucha diaria y las decisiones pasadas, se encuentran atrapados en una red de desesperanza que amenaza con eclipsar cualquier posibilidad de renovación. La lenta erosión de la esperanza invita a la reflexión sobre la fragilidad de este sentimiento vital y cómo las circunstancias adversas pueden minar incluso las comunidades más arraigadas. Crestwood, ahora inmerso en la trama de la desesperanza, enfrenta la difícil tarea de encontrar la fuerza colectiva para resistir la erosión y avivar, una vez más,
la llama de la esperanza que alguna vez ardió brillante en su corazón. Capítulo 8. El hilo frágil. En este octavo capítulo de nuestra narrativa, el hilo frágil, Crestwood se encuentra en un punto de inflexión marcado por la delgada línea entre la esperanza y la desesperación. La trama se teje en torno a la metáfora de un hilo frágil que sostiene los destinos entrelazados de los habitantes de Crestwood. Este episodio explora cómo la comunidad, en su lucha por mantenerse unida, se enfrenta a la posibilidad de que ese hilo frágil se rompa, llevándose consigo las últimas hebras de esperanza. Las colinas que envuelven Crestwood, antes testigos de generaciones de vida y sueños compartidos, parecen cargar con el peso de la incertidumbre. La granja de los Hammond, marcada por las cicatrices de la tormenta y la erosión de la esperanza, se convierte en el epicentro de la narrativa. Los campos que alguna vez fueron símbolos de abundancia, ahora son testigos de una lucha constante. En el hogar de los Hammond, John y Mary enfrentan desafíos que ponen a prueba la fortaleza de su relación. El hilo frágil que une sus destinos, tejido con años de amor y compañerismo, se tensa peligrosamente. Las decisiones pasadas, los desafíos presentes y la incertidumbre del futuro amenazan con desgarrar ese hilo, dejando a la familia en un estado de vulnerabilidad emocional. Thomas, el joven hermano, se convierte en el nexo entre la granja y la comunidad. Su propia lucha interna se intensifica a medida que la plaza del pueblo, una vez animada por la esperanza y la camaradería, ahora refleja la fragilidad de la conexión comunitaria. El hilo que une a Crestwood parece tensarse ante las adversidades, y Thomas se encuentra en el epicentro de la tempestad emocional. La narrativa explora las interconexiones entre los habitantes de Crestwood, destacando cómo cada uno contribuye a la trama de la comunidad. Los hilos individuales de los personajes se entrelazan para formar un tejido social que, aunque frágil, ha resistido las tormentas del pasado. Sin embargo, el peso acumulado de las adversidades amenaza con romper esos hilos, dejando a la comunidad en una vulnerabilidad compartida. La plaza del pueblo, que alguna vez fue un símbolo de unidad y esperanza, se convierte en el escenario donde los hilos se entrelazan y se tensan. Conversaciones marcadas por la ansiedad, miradas cargadas de preocupación y proyectos comunitarios que enfrentan obstáculos crean un telón de fondo que refleja la fragilidad de la cohesión social. El capítulo alcanza su punto álgido cuando los destinos de los habitantes de Crestwood parecen estar en un equilibrio precario. Decisiones individuales, confrontaciones emocionales y la inminencia de nuevas tormentas amenazan con romper el hilo frágil que sostiene a la comunidad. La narrativa invita a los lectores a reflexionar sobre la tenacidad de los lazos humanos y cómo, en medio de la fragilidad, la esperanza persiste como un hilo que se aferra a la posibilidad de un futuro renovado. El hilo frágil se presenta como un episodio crucial que explora la vulnerabilidad de las relaciones y la necesidad de encontrar fuerza en la unidad. Crestwood, en este punto de la narrativa, se enfrenta a la realidad de que la esperanza, como un hilo delicado, requiere cuidado y esfuerzo colectivo para no romperse. Capítulo 9. Un reencuentro desgarrador. En este noveno capítulo de nuestra historia, un reencuentro desgarrador, Crestwood experimenta un giro emocional cuando los caminos entrecruzados de los personajes convergen en un momento de profunda intensidad. La trama se desenvuelve en un escenario donde los lazos familiares y las relaciones comunitarias se ponen a prueba.
dando lugar a un capítulo que explora la complejidad de los reencuentros y la resiliencia del espíritu humano. Las colinas que abrazan Crestwood, testigos mudos de las alegrías y desafíos del pueblo, parecen vibrar con una energía diferente. La granja de los Hammond, con sus campos que llevan las marcas de la tormenta y la erosión de la esperanza, se convierte en el punto focal donde convergen los destinos entrelazados de los personajes. El capítulo se inicia con un inesperado regreso. Emily, la hija mayor que partió en busca de nuevas oportunidades en la ciudad, regresa a Crestwood. Este reencuentro despierta emociones encontradas en la familia Hammond y la comunidad en su conjunto. La granja, que antes llevaba consigo la tristeza de la cosecha amarga, ahora se llena de una mezcla de esperanza y ansiedad con la presencia de Emily. La narrativa explora las reacciones individuales ante este reencuentro. Thomas, el hermano menor, enfrenta la dualidad de emociones al ver a su hermana después de tanto tiempo. La plaza del pueblo, que alguna vez fue testigo de risas y proyectos compartidos, se convierte en el escenario donde la comunidad se reúne para presenciar el retorno de una de sus propias. El reencuentro también destapa las tensiones y conflictos subyacentes. John y Mary, los patriarcas de la familia, se enfrentan a la realidad de las decisiones pasadas y la complejidad de los sentimientos que han persistido durante la ausencia de Emily. El hilo frágil que sostenía los lazos familiares se estira, revelando las cicatrices emocionales que aún persisten. El capítulo se sumerge en las conversaciones íntimas y las confrontaciones emocionales que surgen a raíz del regreso de Emily. La plaza del pueblo, convertida en un foro de expresión y catarsis, refleja la multiplicidad de voces y experiencias en Crestwood. Los habitantes, aunque unidos por la historia compartida, llevan consigo las huellas de las adversidades y los reencuentros desgarradores. La narrativa alcanza su clímax cuando la comunidad se enfrenta a la realidad de que el regreso de Emily no borra las cicatrices del pasado ni resuelve automáticamente los desafíos presentes. Los personajes, en sus interacciones y reflexiones, exploran la complejidad de las relaciones familiares y la capacidad humana de adaptarse y resistir. Un reencuentro desgarrador se presenta como un capítulo crucial en la evolución de Crestwood. La historia, marcada por la tensión entre el pasado y el presente, invita a los lectores a reflexionar sobre la naturaleza transformadora de los reencuentros y la resiliencia de las conexiones humanas. Crestwood, en este punto de la narrativa, se enfrenta a la oportunidad de sanar viejas heridas y encontrar fuerza en la unidad renovada de la familia y la comunidad. Capítulo 10. La cosecha de lecciones. En este 10º y último capítulo de nuestra historia, la cosecha de lecciones, Crestwood llega al clímax de su travesía, donde las lecciones aprendidas a lo largo de los desafíos y reencuentros se entrelazan para formar un tapiz complejo de experiencias. La trama alcanza su punto culminante mientras la comunidad reflexiona sobre los eventos que han transformado sus vidas y la tierra que llaman hogar. Las colinas, que han sido testigos de risas, lágrimas y cambios, se presentan como un telón de fondo para el cierre de esta narrativa. La granja de los Hammond, con sus campos que llevan las cicatrices de la tormenta, se convierte en el epicentro donde convergen los hilos entrelazados de la familia y la comunidad. El capítulo se inicia con la comunidad reunida en la plaza del pueblo, un espacio que ha sido testigo de la evolución de Crestwood.
Las conversaciones, antes cargadas de tensiones y emociones encontradas, ahora reflejan una nueva comprensión y aceptación. La plaza del pueblo, que ha sido escenario de desafíos y reencuentros, se convierte en un lugar de reflexión y cierre. La narrativa se sumerge en las lecciones aprendidas a lo largo de la trama. Cada personaje lleva consigo una carga de experiencias, decisiones y desafíos que han dado forma a su viaje. Las relaciones familiares, los lazos comunitarios y las decisiones individuales son examinados de cerca mientras los personajes se enfrentan la realidad de las consecuencias de sus acciones. La granja, que ha sido el epicentro de las luchas familiares, la cosecha amarga y los reencuentros desgarradores, se convierte en un símbolo de la capacidad de Crestwood para adaptarse y resistir. Los campos, que alguna vez fueron testigos de desafíos, ahora presentan la oportunidad de sembrar nuevas semillas y cosechar lecciones valiosas. Thomas, el hermano menor, se encuentra en el centro de este capítulo mientras reflexiona sobre su papel en la historia de Crestwood. La narrativa explora su crecimiento personal, las decisiones difíciles que ha enfrentado y la manera en que ha contribuido a la evolución de la comunidad. El hilo frágil que ha sostenido las relaciones familiares se vuelve a tejer, revelando una fortaleza renovada. Los habitantes de Crestwood, en sus interacciones finales, expresan gratitud por las lecciones aprendidas a lo largo de la travesía. La comunidad, marcada por la tormenta, la cosecha amarga y la lenta erosión de la esperanza, se encuentra en un punto de inflexión donde la experiencia compartida ha tejido un vínculo más fuerte que las adversidades. La narrativa alcanza su clímax cuando la comunidad se reúne para celebrar la cosecha de lecciones aprendidas. Los personajes, a través de sus experiencias individuales y colectivas, descubren la fuerza en la unidad y la capacidad de enfrentar el futuro con resiliencia. Crestwood, a pesar de las adversidades, se presenta como un lugar transformado, donde la cosecha de lecciones ha dado forma a un nuevo capítulo en su historia. La cosecha de lecciones se erige como el epílogo de la travesía de Crestwood, invitando a los lectores a reflexionar sobre la naturaleza efímera de la vida y la capacidad humana de adaptarse y aprender de las experiencias. La granja, la plaza del pueblo y las colinas, ahora cargadas de la historia compartida de la comunidad, llevan consigo la promesa de un futuro renovado, donde las lecciones aprendidas sirven como semillas para un crecimiento continuo.